Muy buenos días a todos los asistentes. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo webinar Site Recovery Azure con el gran Leopoldo Morales. Espero que sea de su total agrado este webinar, que lo disfruten, que tengan muchas preguntas y aquí los dejo con Leopoldo Morales. Muchas gracias, Romina, por tan maravillosa introducción. De verdad, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar que estamos haciendo cada 2 semanas, prácticamente, acerca de esta serie de webinars que hemos llamado Azure desde cero, donde hemos estado hablando ya, ahorita en la actualidad, de distintos puntos que reflejan o que dan justamente, se explican más bien lo que es justamente lo que es justamente las distintas características o herramientas que podamos tener dentro de Azure y que nos ayuden a realizar nuestras labores como tal. Ya, como les digo, o sea, hemos estado haciendo webinars desde enero y hemos estado hablando de temas muy fundamentales y ya hemos ido avanzado un poco o progresado un poco en el tema de los distintos puntos a hablar, y hoy, y justamente como el webinar pasado hablamos de Azure Backup como tal, hoy vamos a hablar de Site Recovery, que si bien tiene que ver, no es igual, en verdad. Bienvenidos nuevamente a todos los asistentes. Como bien dijo Romina, mi nombre es Leopoldo Morales, ingeniero preventa aquí en Ingram Micro y de Microsoft, especialista en Azure, con total foco en Azure. Y en el equipo está conformado tanto de mi humilde persona como de Nicolás Santibáñez, Business Manager de Microsoft, donde siempre vamos a ver a ustedes como todas las necesidades que ustedes tengan, principalmente a nivel de Azure, para que podamos resolver todas las dudas que tengan y principalmente podamos llevar a cabo todos los proyectos que ustedes tengan. Y vamos a hablar justamente de Azure Site Recovery como tal, ¿ok? Y pues vamos a empezar desde la protección de la data. Esto es muy importante, señores, porque fíjense una cosa. En Azure hay distintas formas y maneras de ustedes proteger la data. Distintas formas y maneras. Principalmente cuando ustedes quieren hacer algo muy puntual o quieren sencillamente decir, mira, quiero protegerlo completamente porque es una solución que tengo en una máquina virtual, una solución muy delicada. O sencillamente necesito una solución de DRP, de Disaster Recovery como tal. Existen esas 3 formas, esas 3 maneras. Y recuerden, el snapshot se puede sacar tanto en Azure Backup como justamente permítanme mostrárselo, en los discos que uno tenga dentro de la máquina virtual. Es decir, si yo me voy acá y elijo el disco, acá particularmente creo el snapshot, principalmente aquí. Ahí creo el snapshot y a partir del snapshot yo puedo crear un disco, ¿ok? Puedo crear un disco administrado y a partir de ese disco crear una máquina virtual. Tan sencillo como eso. Puede ser varios pasos, pero créanme que estos pasos funcionan. Se los digo por experiencia, esos pasos funcionan. El Azure Backup, lo que vimos en el webinar pasado, justamente nos ayuda a sacar los respaldos desde un punto en particular, desde un momento, desde los momentos en que se han hecho, en que se ha programado los respaldos como tal.
Y hoy vamos a hablar de justamente el Azure Site Recovery, el DRP, el Disaster Recovery que tiene Azure como tal. Azure Site Recovery permite justamente tener una replicación de una o varias máquinas virtuales, ¿ok? En replicado proveniente en una región cualquiera, una región cualquiera, una región en una región inicial operativa donde ustedes estén haciendo todo, donde tengan todo su solución de forma muy operativa. Por ejemplo, o sea, les doy un ejemplo, o sea, el este de Estados Unidos es la región que yo más utilizo, siéndoles muy honesto. Hay muchos que utilizan el centro-sur, hay muchos que utilizan el oeste, hay muchos que utilizan, en el caso de nosotros los que estamos aquí en Chile, los que utilizamos el sur de Brasil. Y próximamente, cuando ya el data center aquí en Chile esté listo para usarse, ya próximamente empezaremos a utilizar ese. Lo importante acá, señores, es que utilizamos esta región y entonces hacemos la réplica hacia otra región que nosotros queramos elegir. Funciona tanto para máquinas virtuales que estén dentro de Azure como en máquinas virtuales que o máquinas virtuales que estén virtualizadas en otro lugar o máquinas virtuales o servidores físicos que estén en nuestro data center o en un data center alquilado, por así decirlo, que estemos arrendando en esos escenarios e inclusive en escenarios que tengamos en otras nubes, no solo en AWS, sino también en Google, en GCP, en Huawei, en IBM, en cualquier nube podemos hacer esas réplicas a nosotros. De hecho, esta herramienta, y se los digo de forma muy transparente, esta herramienta, si bien es una herramienta de DRP, es una herramienta que nos ayuda muchísimo a hacer migraciones. ¿Por qué? Y eso lo vamos a hablar en el próximo webinar, porque justamente él hace una copia exacta de estas máquinas virtuales hacia el lugar donde lo estamos llevando, bien sea otra región o bien sea hacia Azure como tal, hacia la región de Azure, ¿ok? Dependiendo de cuál sea el escenario, pero cuando estamos hablando de migración hacia la región hacia la única región donde estamos haciendo la replicación como tal, por así decirlo. Entonces, muy bien. Como siempre he comentado en los otros webinars, yo puedo hablar mucho, pero también me gusta que me interrumpan. Así que, Romina, tienes todo el derecho de preguntar, de interrumpirme, mejor dicho, para hacer cualquier pregunta que tengan los participantes acá. Perfecto. Muy bien. Excelente, gracias, Romina. Maravilloso. Entonces, fíjense una cosa. Cuando hablamos vamos a hablar principalmente de el Site Recovery que tenemos de Azure a Azure, justamente, y permítame mostrárselos acá. Fíjense que esta máquina virtual en cuestión, ya tiene una réplica. Ya tiene una réplica que está en otro lugar, en otra región particularmente. Fíjense que de hecho lo podemos ver acá. Aquí dice que ya está hecho, está sano, no ha habido ningún problema y que ya se hizo la replicación como tal. Ya está en otra región. Fíjense, aquí está proveniente del este de Estados Unidos hacia el oeste de Estados Unidos. Uno puede elegir cualquier otra región, inclusive hasta Canadá, las que tenga de forma cercana la máquina virtual como tal, o sea, la región cercana a donde esté implementada la máquina virtual como tal. Leopoldo, Ajá. preguntan por aquí si en este caso es compatible con un tenant. Compatible con un tenant.
si tu pregunta radica a que si es compatible entre un tenant de Azure con otro tenant de Azure, el Azure Site Recovery de por sí es totalmente compatible. En ese aspecto habría que instalar el agente, porque aquí lo que estamos haciendo o lo que hicimos fue instalarlo directamente en el portal de Azure. Ya lo voy a enseñar más adelante a qué me refiero con eso, pero créanme que es mucho menos paso, hay menos problemas de compatibilidad, por así decirlo, y no, sigue siendo igual de efectivo, por así decirlo, y menos responsabilidades que atender. Pero cuando, referente a la pregunta que me estás diciendo, Romina, justamente es cuando tú te vas de un tenant, o sea, si tú te quieres ir de un tenant a otro en Azure, sí se puede hacer, pero tendríamos que tener este agente implementado. Muy bien, señores. Excelente. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjense algo, señores. Cuando uno replica, cuando uno hace la replicación, ¿qué es lo que uno replica? Principalmente de forma muy, eh, o sea, de principio, por así decirlo, ¿qué es lo que replica? O sea, ¿qué es lo que está replicando acá? ¿Qué es lo que siempre está replicando, por así decirlo? O qué es lo que empieza a replicar, por así decirlo, o qué es lo que configura. Principalmente, él configura el baúl de replicación, que justamente, como pueden ver acá, está en el oeste de Estados Unidos, porque justamente ahí fue donde se configuró. Este es el baúl donde hace el guardado de, en este caso, el disco más que el guardado, hace la configuración para hacer la copia hacia la otra región, porque el disco como tal está en este grupo de recursos, donde aquí está el disco que es del sistema operativo y inclusive también coloca una VNet proveniente de justamente de la máquina donde está conectada la máquina virtual que se está replicando, es decir, él configura una nueva VNet acá en la otra región, principalmente con las mismas características. ¿Okay? Más adelante lo voy a explicar, pero aquí de principio lo que él hace es montar una máquina virtual. Perdón, no monta una máquina virtual. O sea, a la hora de montar la máquina virtual, él va a utilizar la VNet, una conexión privada, en otras palabras, la conexión privada que tengo acá, con este rango IP. Con este rango IP. Y muchas veces nos preguntamos, ajá, ¿y cómo lo conectamos? Ya les explico más adelante. Entonces, eso es lo que justamente es lo que precisamente necesitamos, por así decirlo. ¿Ok? Aquí no vemos ninguna máquina virtual implementada porque la máquina virtual no está, esta solución de Site Recovery no es una solución de alta disponibilidad. Principalmente porque aquí no hay una máquina virtual implementada. Solamente se está replicando el disco para que después, cuando hay un failover, vean. Aquí justamente está la opción como vimos anteriormente, para montar la máquina virtual. Pero yo no lo hago desde aquí. Yo lo hago desde acá. Yo lo hago desde acá justamente, aquí desde el Disaster Recovery, acá. Esta es una forma. Ojo, hay distintas formas para llegar a esta pantalla. Cuando yo le doy acá o aquí, cuando quiero hacer una prueba, ¿ok? Él lo que hace es montar la máquina virtual a partir de este disco.
a partir de este disco que está recibiendo esas réplicas que, les digo, cada 5 minutos hace la réplica. Está recibiendo esa réplica proveniente de aquí, proveniente de esta herramienta o a través de esta herramienta, pero proveniente de esta máquina virtual, en cuestión. Ajá. Tenemos otra pregunta. Sí, dime, Mauricio dice, ¿en el fondo es como pivote? No es un pivote. No, de hecho no es un... o sea, si estamos hablando del pivote, justamente, este Site Recovery como tal, este baúl como tal, se puede decir que sí. Es el que se encarga de llevar de que toda la replicación se haga realidad, sea un hecho, por así decirlo. Pero si estamos hablando de la máquina virtual, no es un pivote. O sea, esta máquina virtual que está acá no es un pivote. Primero porque no está implementada todavía. Cuando iniciamos el failover, ahí sí se monta la máquina, ahí sí es una máquina virtual que está en otra región que es exactamente o prácticamente igual a esta. Prácticamente igual. Y actúa o funciona como si fuera esta como tal. Pero muy buena la pregunta. O sea, igual lo importante acá es que lo importante acá es que necesitamos tener esta solución, perdón, esta solución para que todo funcione. Esta, principalmente. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta. Y este disco para que reciba las réplicas como tal. Perdón, aquí no. Y este para que reciba las réplicas. Aquí, este disco. Y la red en la otra región como tal. Me puedes interrumpir, Ramina, cuando quieras. Además, en caso de ser necesario, si una máquina virtual tiene Availability Set o Availability Group, eso también lo replica, como vemos aquí anteriormente. Esto puede estar en una Availability Set o en un conjunto de disponibilidad de dos máquinas virtuales replicándose entre ellas dentro del mismo data center. Básicamente es eso, ¿ok? Eso también se puede replicar sin ningún problema a través del Site Recovery. Les repito, el Site Recovery no es una opción de alta disponibilidad. No es una opción de alta disponibilidad. Es una opción de DRP, ¿ok? La alta disponibilidad la creamos de otra forma y manera, principalmente de esta forma, ¿ok? Teniendo dos máquinas virtuales en un conjunto de disponibilidad o en una zona de disponibilidad como tal. En este caso, un grupo de disponibilidad. Muy bien, señores. Ok. Las réplicas se hacen a través del puerto HTTPS de forma online, o sea, de forma segura, con certificado por medio del puerto 443. ¿Y cómo es el proceso? Básicamente, él lo que hace es llevar esta máquina virtual, ¿ok? Proveniente del este de Estados Unidos justamente hacia una cuenta de almacenamiento que se utiliza como caché, por así decirlo, para que él vaya llevando la información de mejor manera al otro storage account, que al final lo va a llevar al disco administrado, al managed disk, lo que les estaba mostrando anteriormente, para que después, cuando hagamos el failover, se pueda montar la máquina virtual en cuestión de minutos. Esa es otra opción, esa es otra característica otro punto relevante de por qué decir que el Site Recovery no se considera de alta disponibilidad, porque toma minutos, segundos, minutos
en vez de ser prácticamente instantáneo, a diferencia de tener un availability set, de que no se sienta de que hubo una caída, sino que uno tiene que levantar esta solución, uno tiene que levantar esta solución a través de esta, perdón, a través de, a través de este baúl como tal. Esta es la otra forma de cómo llegar, eh, donde uno justamente le dice failover y entonces en cuestión de segundos, minutos ya tiene levantado la otra máquina virtual en la otra región. Por eso es que no decimos de que no es una solución de alta disponibilidad, porque va a haber un tiempo de caída, por así decirlo, que se va a sentir de que el sistema o lo que tengamos implementado en la máquina virtual no está funcionando, está caído. ¿Ok? A la hora de, ojo, a la hora de alguna eventualidad, por así decirlo. Por eso decimos que no es alta disponibilidad. Dime, ajá. Tenemos una pregunta de Víctor González que dice, ¿cómo se hace el cobro de los servicios replicados? Ok, muy buena pregunta, Víctor. Principalmente se hace el cobro tanto de esta solución que se encarga de hacer la réplica, y la réplica es por máquina, por máquina virtual replicada, es decir, ahorita en este momento tenemos una sola. Entonces, aquí me estaría cobrando una sola, aquí, lo vemos acá. Me estaría cobrando una sola, ¿ok? Pero también me cobra, y también es un costo, y créame, el costo por el site recovery es bastante bajo, muy bajo. Pero también me cobra, y también es muy bajo, bueno, bajo entre comillas, dependiendo de cuántos discos tenga, pero también me cobra por esto, ¿ok? Eso principalmente es lo que cobraría el site recovery, principalmente. Que hay que agregarle otras cosas. ¿Para qué? Porque estamos hablando de un ambiente más corporativo, por así decirlo. Y para que no tengamos que hacer tanta maniobra, para que todo funcione, para que esta máquina virtual la puedan ver los clientes, los usuarios, estaríamos considerando otras cosas. Que eso lo voy a hablar más adelante. Pero muy buena tu pregunta, Víctor. Muy buena. Sí, tenemos otra. Mira, pregunta Marcelo, cuando se realiza el failover, ¿hay una pérdida de servicio en las virtual machine? Cuando se hace, perdón, ¿me repites? Cuando se hace el ¿Se failover. realiza el failover? Sí. Ok, perfecto. Mira, tú cuando haces el failover como tal, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tú cuando haces el failover, tú lo haces porque la máquina virtual está caída. Entonces, ahí te puedo decir que existe una pérdida, por así decirlo, de aquí a acá. Existe una pérdida. Pero, eso cuando haces el failover este failover como tal. Pero, este failover, perdón. Pero cuando haces uno de prueba, no hay pérdida. No hay pérdida porque esta misma máquina virtual sigue estando arriba. Sigue estando arriba. Entonces, por ende, no existe una pérdida cuando haces una prueba. Solamente harías una prueba en cuestión para que esto funcione. O sea, para que este disco se monte una máquina virtual. Yo te diría que no haría una caída, no habría caída a nivel de Azure como tal cuando haces la prueba, te repito, pero todo va a depender de la prueba que tú quieras hacer. Si, por ejemplo, tú tumbas los servicios de esta máquina virtual a ver si el otro funciona, es una opción. Es una opción y ahí tendrías un tiempo de caída, por así decirlo. Pero la herramienta que te toma, de Site Recovery, de por sí no te tumba este servicio como tal. No te lo tumba. No, cuando haces la prueba. Cuando haces el failover, independientemente de que esté funcionando o no, ahí sí te lo tumba. Ahí sí te dice, mira, no,
ya estás diciendo que esta máquina virtual se dañó, entonces voy a pasar producción a la que está en el oeste de Estados Unidos. Cuando le doy a este botón que está acá. Cuando le doy a este botón. Excelente pregunta también, muy buena. Me encanta que me hagan preguntas también. Me interrumpes cuando quieras, Romina. Muy bien, señores. Fíjense una cosa. ¿Cómo yo puedo proteger o cómo yo puedo configurar el Site Recovery en una máquina virtual en Azure? Muy sencillo, muy fácil. Esta es una forma de hacerlo. Desde aquí, desde acá, desde aquí. Pero esto yo lo elegiría cuando voy a elegir más de una máquina virtual. Particularmente. Pero fíjense una cosa. Yo quiero elegir solamente una sola máquina virtual. Una sola máquina virtual. Perdón, voy a callar el teléfono. Perfecto. Voy a elegir una sola máquina, pero yo quiero proteger una sola máquina virtual y lo voy a hacer ahorita en este preciso instante. Fíjense, esta máquina virtual no está protegida y fíjense, yo le doy aquí Disaster Recovery. Me pueden preguntar, ¿necesita estar prendida? Sí, necesita estar prendida. A diferencia del Azure Backup, esta máquina virtual necesita estar prendida para que el Site Recovery funcione. Fíjense una cosa, señores. Miren esto que es bien interesante. Yo puedo elegir acá el oeste de Estados Unidos, no hay ningún problema. Como también puedo elegir cualquier otra región que en cuestión. De hecho, fíjense, ya está el oeste de Estados Unidos 3. Ya está funcionando. Eso ya fue un anuncio que hizo Microsoft. Y podemos utilizar también, podemos utilizar Canadá, el centro de Canadá o el este de Canadá, sin ningún problema. Miren, fácilmente. Puede ser desde esto que toma esta distancia, que puede ser relativamente corta, como la más larga, que puede ser esta. ¿Ok? Diría que es desde Virginia a San Francisco, diría yo. Entonces yo voy a elegir esta. Vamos a elegir esta. O no, mejor vamos a elegir el sur, el centro sur, creo que es Texas, creo. Si no es Texas, California. Entonces le doy Advanced Setting. Aquí yo le digo que cómo quiero configurar todo de una forma mucho más personalizada, por así decirlo. Aquí me va a crear otro grupo de recursos. ¿Ok? Y le digo Start Replication. O sea, revisar para que después demos el inicio. Fíjense que todo lo que tengo, este es el nombre del disco que va a tener en la otra región, en el centro oeste. Y va a ser un disco estándar de magnético. Entonces yo le digo empezar la aplicación y él va a hacer esto. Va a empezar a inicializar el proceso. Muy interesante esta parte, señores. Entonces acá, cuando él ya manda esta solución o manda esta solicitud, mejor dicho, para que empiece a hacer la replicación, quiere decir que ya está configurado todo. Ya el Site Recovery configuró todo para empezar a hacer la replicación, pero aquí hay algo muy particular. Él tiene que hacer una primera replicación. Fíjense, ahí está habilitando la replicación. Ya está implementando, fíjense, ya implementó en el centro oeste la red virtual. Ahora, vean esto. Vean esto. Ahorita está empezando la replicación como tal. Esto es lo importante de todo, señores. Esto es lo importante de todo, que ya está habilitando la replicación y que además va a tener va a tener la primera réplica hecha. O sea, va a empezar a hacer la primera réplica, porque esto es lo importante, señores. Él va a hacer la primera réplica y después, a partir de la segunda, lo que hace son deltas de cambios, ¿Y qué significa el cambio?
algún guardado, o sea, no tanto de, exacto, sí, principalmente eso, sí. Guardado de algún cambio que se haya hecho en algún archivo, alguna eliminación, alguna adición, es lo que él guarda para justamente que la replicación sea más rápida, por así decirlo. Entonces, esto principalmente es lo que está haciendo. Y fíjense que ya ahorita está haciendo habilitando la replicación. Muy bien, veamos acá. Aquí no creo que esté. Aquí debería de estar en otra. Justamente aquí. Bueno, él ahorita lo está configurando, pero ahorita lo vemos cuando continuamos. Pero básicamente, así es como se empieza a configurar. Y en cuestión de minutos ya tienen esto implementado e inclusive replicado dependiendo de la máquina virtual como tal. Cuando uno configura la réplica como tal, uno puede decir, mira, aquí en este caso cuando es on-premise, uno le dice que quiero replicar, por así decirlo, o no que quiero replicar, sino que cómo quiero replicar esta máquina, este servidor en cuestión, por así decirlo. En el caso de una máquina virtual en Azure, así es como yo lo elegiría, primero esto y después esto, y ahí es donde elijo las varias máquinas virtuales que yo quiero replicar, por así decirlo. Véanlo acá. Ok, aquí elijo el origen como tal, y aquí elijo las máquinas virtuales que yo quiero replicar. Y después, él se va a configurar hacia dónde quiero replicar, por así decirlo. Véanlo acá. Y después, aquí está, principalmente el oeste de Estados Unidos. Esta es otra forma de hacerlo. Como pudieron ver en la anterior, es mucho más sencillo, solo que aplica una sola máquina virtual y tendríamos que hacerlo máquina por máquina. Si quieren hacerlo todo en un solo paso o de una vez, por así decirlo, no hay ningún problema. Lo hacemos desde esta forma. Tenemos dos preguntas. Sí, cuéntame. Una dice de Marcelo, ¿se puede configurar Azure Site Recovery para que el failover sea automático o esto no es recomendable? Ok, muy buena pregunta. Yo no lo recomendaría hacerlo porque esto no es una solución de alta disponibilidad como tal. Ahora, si el cliente dice que lo necesita, si en verdad ven necesario una implementación automática, por así decirlo, no es, o sea, no, Site Recovery no lo tiene como tal. Por su naturaleza, por así decirlo. Sin embargo, se puede automatizar por medio de Azure Automate, a través de una automatización a través de una serie de comandos que podamos lanzar a partir de un script con varios comandos que permita verificar que la máquina virtual esté bien, por así decirlo. Inclusive en el Azure Monitor se pudiera hacer esa automatización. Sí, se pudiera hacer. Yo no lo he hecho, yo no lo recomiendo porque justamente el DRP está hecho para hacer de Disaster Recovery, actúe de Disaster Recovery, no de alta disponibilidad. Alta disponibilidad tendríamos que tener otra arquitectura como la que vimos anteriormente. Entonces, pero muy buena tu pregunta. No es algo que se pueda, que yo diría yo que se pueda, que yo no recomendaría, pero si ustedes desean hacerlo, se puede automatizar porque Site Recovery por defecto no trae esa opción hasta ahora. Sí, mira, y Claudio consulta, ¿esto es similar al producto de VMware to Azure? Ok, si es la solución que trae Microsoft como tal, sí, es muy similar, ya que por detrás es esta solución de Azure Site Recovery como tal. De hecho, cuando lo vamos a ver en el próximo webinar,
Azure Migrate, cuando tú vas a migrar de VMware a Azure como tal, utilizas por detrás el Azure Site Recovery como tal, solo que tiene la perspectiva de un escenario de migración como tal. Ahora, si hablamos también de Site Recovery, no a modo de migración, sino a modo de ERP como tal, también está esa posibilidad de pasar, de instalarlo de VMware en el hipervisor de VMware a Azure. Sin ningún problema se puede hacer. Muy buenas preguntas las que me están haciendo. Excelentes preguntas. Fíjense una cosa, esto es muy interesante, señores. De principio, él hace una replicación cada 5 minutos por un rango de 24 horas. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo multiplico 5 minutos por 60 y después lo multiplico por 24, ese son el número de replicaciones que voy a tener en 24 horas. Pero eso yo lo puedo aumentar. Lo puedo aumentar a 48 o a 72 horas. Pues, no, perdón, a 72 horas no. 24, no, sí, exacto. 24 y 48 y 72. No, está perfecto. Sí, sí, 72 horas. Porque puedes tener hasta un máximo de 3 días de retención de estas replicaciones que ustedes tengan, que ustedes hagan. ¿Ok? De 24 a 72 horas. Maravilloso. Ustedes se preguntan, ajá, ¿y qué pasa cuando yo tengo 24 horas? ¿Y qué pasa cuando ya llega al número, al número máximo que me permite en esta opción de 24 horas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? La primera se elimina. La primera que se hizo se elimina. ¿Ok? Y va a empezar como el ciclo de nuevo, pero a partir del siguiente día. A partir del siguiente ciclo de 24 horas, por así decirlo. ¿Ok? Esto particularmente es muy interesante que lo sepan porque se puede tener hasta 3 días de replicación. No solo de un día, sino hasta 3 días de replicación. Repito, de replicación de cada 5 minutos por 60, por 24 o 72 o 48, dependiendo de lo que quieran configurar. Y vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo en este caso. Fíjense, vamos a ver si todavía está haciendo la replicación. Fíjense, todavía está haciendo el proceso de réplica, por así decirlo, de configuración. Ok, muy bien. Eso lo estoy chequeando para ver algo. No, todavía no veo que lo haya creado. O que permítame verificar una cosa. Ok, aquí, no, lo está utilizando acá. Excelente. Lo está utilizando este mismo. Entonces, ok, esto es lo que quería corroborar. Está utilizando este mismo, se puede crear otro durante el proceso de configuración que vimos anteriormente. Se puede crear otro baúl, por así decirlo, donde está incluido el Site Recovery. Se puede utilizar el mismo. Si preguntas si el costo es igual o diferente, es totalmente igual. Es solo que a nivel operativo van a tener, no sé, 20 máquinas, 20 baúles de Site Recovery, por así decirlo, o de servicio de recuperación. A diferencia de que si tienen 20 máquinas en uno solo, es cuestión de gusto, por así decirlo. De cómo lo quieran hacer. Ahora, muy bien, señores. Quiero hacer una recuperación. Fíjense. Yo me meto aquí dentro de la máquina virtual. ¿Ok? Yo me meto aquí dentro de la máquina virtual. Me meto acá. Lo puedo hacer también dentro del baúl. No hay ningún problema. Y fíjense. Quiero hacer un test failover, por ejemplo. Les voy a dar solo un ejemplo. Quiero hacer un test failover. ¿Ok? Del último que se haya hecho. ¿Ok? Que aquí yo puedo elegir varios.
los disponibles, los que él me recomienda, como también yo puedo elegir el que yo deseo, por así decirlo, que aquí está. Aquí están las recomendaciones, aquí está todos, todo lo que he hecho el día de hoy. De hecho, esto fue hecho el día de hoy. Ahora fíjense una cosa, yo voy a elegir este y yo quiero que se conecte a esta red. ¿Por qué yo puedo decir que se conecta a esa red? Porque me da esa opción de elegir esa red como tal, esta red en cuestión. O me da esa opción de elegir la red. Ese es a eso es lo que voy. Que yo puedo tener una red que está configurada con ciertas características o conexiones que yo necesito que tenga. ¿Por qué? Ya van a ver. Le doy acá, le digo OK y ya está empezando a hacer el test failover. Fíjense, ya lo está haciendo. ¿Qué significa esto, señores? Fíjense esto. Mientras esto lo haga, mientras esto lo hace, yo voy a abrir uno nuevo acá. Fíjense lo que yo quiero mostrarles acá. Como esta es una máquina, y fíjense una cosa bien interesante. Esta es una máquina Linux. Entonces yo me voy a conectar por PuTTY. Vean que si funciona con una máquina Linux. Esta es la VM1. Me voy a conectar. Le digo acá. Y ya me conecté. Aquí yo lo hice por medio de contraseña. También lo puedo hacer por aquí. Por una llave pública. Creo que esta es la clave. Ya, perdón. Disculpe. Ay, ya, espérense un minuto. Y parece que no es. Uy. Perdón, yo quiero saber por qué fue. Perdóneme. A veces me confundo del usuario. Ahí está. Ahí se conectó. Vean que sí funciona. A pesar de que estoy haciendo una prueba, funciona. Funciona esta máquina virtual. Pero vean cómo me estoy conectando. A través de una IP pública. A través de una IP pública. Entonces, vean que todo lo tengo todo está funcionando, todo lo tengo aquí programado, por así decirlo. O sea, como máquina de prueba, por así decirlo, pero vean una cosa. Me voy a desconectar acá un minuto. No es que haga falta cuando estoy haciendo este proceso, pero vean, aquí está haciendo el test failover, que significa que, lo voy a hacer lo voy a enseñar en esta pestaña, significa que cuando cuando se está creando la máquina virtual en cuestión, que lo veo acá, perdón, aquí, es principalmente que se está conectando, perdón, vamos a revisarlo acá. Vamos a revisar aquí, debe ser, sí, ahí está. Muy bien. Él va a utilizar este disco en cuestión para montar la máquina virtual como tal. ¿Ok? Vamos a buscar este. Ok, aquí está perfecto. Aquí ya está replicando. Aquí está el de la máquina virtual 2, por así decirlo. Vamos a ver una cosa aquí. Ajá, muy bien. Te hago una pregunta, Sí, dígame. Leopoldo. Sí, Mira, claro. Marcelo nos comenta. Entiendo que al tener más tiempo de retención de las réplicas, estaría consumiendo más recursos de CPU, RAM y storage. ¿Hay alguna forma de estimar cuál sería ese consumo? Mira, yo no te diría que tendría más consumo, por así decirlo, la máquina virtual a la hora de a tener mayor o menor retención de las réplicas. De hecho, sería igual. ¿Por qué te lo digo? Porque esta máquina virtual en Azure está montado no directamente en la máquina virtual, está montado internamente a través del hipervisor que utiliza Azure, que en este caso es Hyper-V. Por ende,
Por ende, yo te diría que esa es una de las ventajas de hacerlo desde Azure, la replicación y no directamente en el sistema operativo, porque primero puedes replicar tanto máquinas Windows como máquinas Linux, como el no afectar tanto en el proceso o prácticamente no afectar en el proceso cuando instalas el agente dentro de la máquina, o sea, a diferencia de cuando instalas el agente dentro de la máquina virtual, lo que me refiero es que no consume máquina virtual, no consume core, no consume, exacto, no estás utilizando la máquina virtual tanto como si, de esta forma, como si lo estuvieras instalando con el agente. Así que yo te diría que te no te consume tanto, no te afecta en el proceso como tal. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la máquina virtual, tú puedes ver cuánto proceso tiene aquí. Vean que que lo que más afecta es la red como tal. Y en los discos, se puede decir que sí. Pero vean que en CPU fue muy poco. Este pic fue principalmente cuando se encendió, básicamente. O cuando me conecté ahorita hace poco, mejor dicho, cuando me conecté. Pero ves que aquí no ha tenido tanto consumo como. Y sabiendo que es una máquina virtual de este tipo, o sea, que tiene 2 cores de procesador y 8 de RAM. Muy bien, señores. Ya acaba de habilitar el test failover. Vamos a verificarlo acá. Lo voy a verificar desde acá. Permítame solo un segundo. Voy a refrescar aquí. Muy bien. Acá, muy bien. No, aquí no es. Ya, esta es. Aquí está. Esta es la máquina virtual en cuestión, que está en prueba, que es exactamente lo mismo cuando hace un failover no de prueba, por así decirlo, sino, llamémoslo así, de verdad. ¿Qué es lo que sucede acá, señores? Vean que esta máquina virtual, eh, tiene un IP. Vean esta máquina virtual ahora. No tiene IP, solo tiene asignado una IP privada, pero no tiene una IP pública. A eso es a lo que me refiero. Ustedes se preguntarán, ¿puedo ponerle una IP pública? Sí, sí puedo. De hecho, vamos a hacerlo. Vean todo lo que tengo que hacer. Vean todo lo que tengo que hacer. Primero, tengo que agregar un grupo de seguridad de red. Eso lo agregamos. Ahorita lo agregamos. Eso no se hace aquí. Primero voy a agregar la IP. Lo agrego acá. Lo asocio, coloco una nueva IP. ¿Ok? Le doy salvar. Y él va a empezar a crear la IP pública. Mientras se crea, esto es muy importante. Bueno, mientras esto se hace, lo voy a hacer acá. Lo voy a crear en otro, para que vean una cosa. Porque fíjense, esta IP es importante crearse. Este es el nuevo icono de Azure, por cierto. Ahora, fíjense. La máquina virtual en cuestión necesita obligatoriamente lo que hemos hablado durante estos últimos webinars, principalmente lo hablamos en el webinar de máquinas virtuales, necesita el grupo de seguridad de red, que eso se asigna principalmente aquí. Ahí está, ya lo creo. Bueno, voy a cerrar aquí un minuto, voy a cerrar este. Aquí está la IP. Vean que si yo me conecto a esta IP,
Vean que si yo me conecto a esta IP, no voy a poder conectarme principalmente porque no tengo el acceso como tal. No tengo. Bueno, no, perdón, sí lo tengo. Sí lo tengo. Sí, me equivoqué, disculpen. Sí, esta máquina virtual sí la tiene. Sí la asignó. Ok, interesante. Sí agarró la configuración del Network Security Group de origen como tal. De tal forma de que uno se pudo conectar desde acá. Pero lo que quiero que vean, señores, y perdón por lo que por la rectificación, pero sí, efectivamente, ahí ya me estoy conectando. Vean, fíjense algo. Yo me voy a intentar conectar con el usuario, en cuestión, y vean que se me puede conectar. A veces puede suceder de que el usuario y dicen, no, este sí es. Puede que se les haya olvidado, puede que haya sucedido algo que en la replicación que no replicó el usuario como tal, como pasó en esta, por así decirlo. Lo que quiero que vean, aquí en este caso particularmente, es que justamente, vean que aquí me estoy conectando a esta máquina abierta, aquí dice test como tal. Lo que quiero que vean es que cuando eso le suceda, ustedes pueden resetear la clave aquí. Y en cuestión de minutos la pueden tener. No importa que sea un usuario diferente. Él crea uno y le va a poner la contraseña que ustedes le estén colocando acá. Ok. Pero vieron, ahora de lo que voy. Vieron que todo lo que hice para yo conectarme a esta máquina virtual. Tuve que asignar una IP pública para que todo funcione. Y después cuando yo eche para atrás el test failover o el failover de prueba y y esta máquina virtual desaparezca, o sea, ya no va a estar, que eso lo podemos hacer, no hay ningún problema. Solamente quería que vieran que nos podíamos conectar. Eh, y esto lo vemos acá. Justamente cuando yo le digo echar para atrás, él va a borrar la máquina virtual. Y entonces, cuando quiero hacer otra prueba de failover, tengo que colocarle la IP nuevamente. Entonces, para yo evitarme eso, señores, ya déjenme ir echando para atrás. Esto fácilmente se puede hacer aquí. Y se dice cleanup failover como tal. Le digo, ya hice las pruebas, le digo OK. Y él va a hacer todas las pruebas correspondientes. Ahora, bueno, aquí lo tenía, no importa. Lo importante acá, señores, es que es lo que yo iba a mostrar justamente. El hecho de que acá tengo esta VNet como tal. Tengo esta VNet. Y entonces, para yo evitarme justamente evitarme el colocar la IP pública, de que no solo un usuario se conecte, sino varios usuarios se conecten. Todo eso, toda esa cantidad de puntos que da ese escenario como tal, que eso es muy común verlo en un escenario de cliente final, por así decirlo. Lo que tengo que agregar acá es una VPN. Aquí, señores, tengo que agregar una VPN. Esta VPN, señores, nos va a permitir conectarnos desde, eso de todas formas lo vamos a hablar más adelante, si mi memoria no me falla, va a ser en 2 webinars más adelante, donde vamos a hablar de redes, donde justamente vamos a hablar donde vamos a ver el tema de VPN. La VPN prácticamente lo que va a hacer es conectarme del data center del cliente o data center de uno que es físico hacia Azure como tal.
Y en este tipo de situación de contingencia, como es el Azure Site Recovery, es necesario tenerlo porque necesitas tener necesitas prevenir el menor tiempo de caída posible. Además de que todos los usuarios igual se deban conectar aquí a esta máquina virtual en cuestión como tal. Fíjense que ya yo lo eché para atrás y ya se cayó. Fíjense, o sea, ya limpió todo. Eso quiere decir, ¡pling!, se fue. Dejó la IP porque es la que yo creé. Eso es lo que yo mismo, no lo creó la herramienta. Entonces, no, eso principalmente, señores. Lo importante aquí, señores, es que para un ambiente empresarial donde se conectan varios usuarios y necesitan que también todos los usuarios se conecten en este ambiente de contingencia, necesitan conectarse a Azure, necesitan conectarse a todos estos usuarios, estos 5, 10, 15 usuarios, se conecten aquí a este site de contingencia. Necesito tener una VPN y configurar una VPN site del data center del cliente a Azure o point to site del cliente de un agente que uno instala aquí en el computador a Azure. Pero eso de todas formas en el webinar de redes lo voy a ver. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, señores, les agradezco mucho su participación, su asistencia, como siempre, en estos webinars de Azure. Les agradezco muchísimo por estar aquí acompañándonos siempre cada prácticamente 2 semanas para que podamos transmitirles justamente estos webinars de Azure como tal, donde pueden ustedes aprender de las distintas herramientas y poder saber llevar por lo menos un poco más claro hacia el cliente este tipo de herramientas que puede tener Azure como tal. Y las que han visto y las que vengan. Entonces, como siempre, estamos a la orden, tanto mi persona, Leopoldo Morales, como yo, cualquier cosa que necesiten. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Leopoldo. No, yo creo que con esto ya podemos finalizar Perfecto, agradecemos el a todos los webinar. asistentes por el día de hoy y los esperamos en un nuevo webinar. Muchísimas gracias. Que pasen muy feliz día el día de hoy.